Estamos arrancando esta serie que se titula Fe en Acción. Y el tema que voy a compartir contigo se titula Viviendo lo que creemos. Es un tema muy práctico. Precisamente nos habla de cómo podemos nosotros llevar nuestra fe y aplicarla en las situaciones más cotidianas de nuestra vida. Muchas veces tenemos temor y pensamos que las cosas de Dios son cosas que no podemos llevar a nuestra vida diaria. Pero es muy importante para ti y para mí saber que Dios quiere que seamos cristianos en nuestro lugar de trabajo, en nuestros hogares, en donde quiera que nosotros estemos, podemos ser prácticos en cuanto a nuestro conocimiento de la Escritura. Nuestra serie está basada en el libro de Santiago. Vamos a ver muchos principios fundamentales acerca del cristianismo en esta carta hermosa. El autor fue ni más ni menos que uno de los hermanos del Señor, que en algún momento no creyó en Él, que en algún momento dudaba de Jesús y no creía que Él fuera el Salvador. Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice que los hermanos de Jesús lo rechazaban y se burlaban de Él. Pero eventualmente las cosas cambiaron. Eventualmente Santiago se convirtió en un seguidor del Señor. Esto sucedió después de que Cristo resucitó y se les apareció a él y a su familia, y a partir de ese momento no podían seguir negando que Jesús era el Salvador del mundo. Ahora, Santiago, debido a su deseo de querer agradar al Señor y de querer vivir para Él, se convierte en uno de los más prominentes líderes de la iglesia del primer siglo. Inclusive escribió una carta que lleva su nombre. Y el primer versículo de esta carta dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Me voy a detener nada más para hacer un énfasis en estas hermosas palabras. ¿Qué es lo que Santiago está considerando y pensando acerca de Jesús? Jesús es su Señor. Y no solamente esto, ahora Santiago se considera a sí mismo como un siervo de Dios. Y él escribe esta carta a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Y luego les dice saludos. Su audiencia era una audiencia meramente judía. Era una audiencia que, a pesar de que eran judíos, ahora vivían siguiendo a Jesús. Pero muchos de ellos estaban estancados, como a veces nosotros lo hacemos. Estamos estancados en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en nuestro modelo, en nuestro estilo. Y básicamente queremos llevar el cristianismo a nuestro estándar. Pero Santiago nos hace saber que no podemos vivir el cristianismo de esta manera. Santiago escribió esta carta con el propósito de denunciar la inmadurez espiritual de los supuestos seguidores de Jesús. Ahora que somos seguidores de Jesús, ¿por qué razón seguimos siendo inmaduros cuando que debemos de crecer? Muchas veces somos impacientes en las dificultades. No confiamos en Dios. Decimos que tenemos fe, pero no confiamos en Él. Muchos de nosotros hablamos de la verdad, pero no la vivimos. Y esa era la condición de muchos de los hermanos a quienes se dirige Santiago. Creemos que tenemos la verdad. Creemos que practicamos la verdad, pero muchas veces no la vivimos en nuestros hogares. No la vivimos con nuestras familias. No la vivimos con nuestras relaciones, con nuestros padres, con nuestros hijos, con la gente a nuestro alrededor. Ahora, ellos tenían un gran problema también. Y también lo seguimos teniendo nosotros. No podemos controlar nuestras palabras. No podemos controlar nuestra lengua. Y la lengua enciende grandes bosques. Crea grandes problemas, y eso es lo que muchas veces nos mantiene estancados en nuestra vida espiritual. No dominamos nuestra lengua. Con la misma lengua, con la misma boca que glorificamos a Dios, muchas veces estamos maldiciendo a nuestros hermanos. Ahora, en el tiempo de Santiago, estas 12 tribus dispersas, también ellos se dedicaban a mantenerse en pleitos y maldiciéndose unos a otros. Es muy diferente a nuestros tiempos. Lamentablemente muchas veces es en las iglesias en donde hay más crítica, en donde hay más chisme, en donde hay más pleito. Y Santiago nos hace saber que no podemos mantenernos en esa situación. Y muchas veces también nos sucede igual que la iglesia del primer siglo, que la audiencia a la cual se dirige Santiago, nos mantenemos buscando el bienestar material. Nos mantenemos buscando solamente aquellas cosas que nos traen satisfacción ahora, aquí en el momento. Pero es necesario que nosotros
sepamos que vivir para Dios es vivir para sus propósitos, es vivir para Él. Y esto es lo que Santiago buscaba enseñarnos. Él buscaba hacer saber a sus lectores que la fe auténtica en Jesús produce fruto, que la fe produce acción. Él les decía a sus oyentes que la fe sin obras está muerta. Eso lo relata el capítulo 2, versículo 26. La fe sin obras está muerta. Santiago entendía que para acercarnos a Dios es necesario tener fe. Tú y yo podemos presumir que tenemos fe. Ahora, si de verdad la tenemos, mi pregunta para ti será, y la pregunta que yo mismo me haré es, ¿cuáles son los frutos de nuestra fe? ¿Cuál es la evidencia de nuestra fe? ¿Cuál es el resultado de nuestra fe? Porque la verdadera fe es una fe en acción. Sin acción no hay fe. Sin obras, nuestra fe está muerta, es lo que diría Santiago. Dios les bendiga.